Este es un espacio para escuchar historias sobre nuestra fragilidad en territorios ajenos. Yo soy Sergio Tapias. Y yo soy Dan Gamboa. Y esta es una nueva postal. Normalmente tendemos a pensar que una actividad turística, al relacionarse con el ocio, no tiene por qué cruzarse con situaciones extremas, tensas, de pánico o de peligro. Es precisamente que al estar cegados ante la ilusión de conocer un destino turístico, no medimos el riesgo que podemos tener en algunos lugares. La primera vez que Daniel salió de Colombia fue a Israel. Allí, movido por la imagen romántica del Nilo, las pirámides y la arena, quiso conocer Egipto. Pero Egipto, incluso hoy, lucha por mantenerse como aquel remanso romántico. Su fragilidad política y los ataques a extranjeros pueden hacer de su visita una aventura tensa. Esta es la historia. Mi nombre es Daniel Yepes, soy ilustrador y músico colombiano. Llevo aproximadamente unos 2 años viviendo en Argentina y me dedico más que todo como al diseño gráfico y a la ilustración de portadas. Lo curioso es que yo nunca había salido del país. Todo empezó en el 2012, yo llevaba 2 años en la universidad, viviendo en Bogotá. Tenía apenas 18 años, pues recién cumplidos, y pues jamás había salido del país, pues ni siquiera, por ejemplo, Ecuador o Perú, como países cercanos. Y un primo se fue para Israel, le comentaron que había un tipo de voluntariado y se fue a probar suerte. Entonces terminó trabajando en una fábrica en Israel durante aproximadamente 1 año. Ya faltando 1 mes para regresarse a Colombia, pues me llamó y me dijo: parce, ¿usted por qué no se viene? Es una gran oportunidad, puede aprender inglés, puede conocer. Y pues yo vi una buena oportunidad para conocer otro país, para viajar, para conocer gente. Y me animé, hablé con mis papás, los convencí y decidí irme para Israel. Cuando llegué, me parece que sentí un gran choque cultural porque, primero que todo, yo no estaba acostumbrado a hablar en inglés. Pues sabía algo de inglés y me defendía, pero pues la verdad era un inglés muy básico. Cuando llegué a Israel, me recibió alguien del voluntariado en el aeropuerto, me dio una dirección, me regaló una camiseta y me dejó solo a la deriva. Entonces fue todo un proceso empezarle a preguntar a la gente cómo llegar a donde tenía que llegar. Entonces finalmente me tocó tomar un tren, después 2 buses y finalmente llegué al kibutz. Llegué un poco enfermo, pues cansado del viaje, y llegué a un mundo totalmente nuevo. Ese voluntariado duró aproximadamente un año y pues la verdad conocí mucha gente, aprendí, mejoré mucho mi inglés y aprendí un poco de hebreo. Y lo interesante del voluntariado es que uno tiene como contacto con gente de todo el mundo. Entonces mis compañeros eran de todas partes, desde Japón, Corea, Europa, toda Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces era muy interesante, pues, gente joven de todos los países viviendo juntos y trabajando en un mismo lugar. Rápidamente Daniel cayó en cuenta que la cotidianidad de un país como Israel dista por completo de la colombiana. A pesar de que ambos países tienen un historial bélico marcado, el Estado de Israel desde su creación ha causado tensión en la región, especialmente con el Estado palestino, que lucha desde ese entonces por reivindicarse. Los países vecinos entran y salen de esta tensión sin que al día de hoy se pueda hablar de una calma total. Bueno, pues durante mi estadía en Israel siempre hubo como cierto malestar con tus países vecinos
y pues me llegaron a tocar como ciertos atentados, me tocó un bus bomba en Tel Aviv, pues el mismo día, y un bombardeo también en Tel Aviv cuando estaba pues conociendo. Me parece curioso, es que donde yo trabajaba habían como 4 o 5 búnkers subterráneos, y como 1 o 2 veces a la semana, digo al mes, teníamos que hacer como rutinas de protección. Entonces, cómo debíamos entrar al búnker, cómo sonaba la alarma, pues todo este proceso. Daniel se juntó con unos amigos para hacer un viaje, una aventura por el país de Egipto, con el que Israel tuvo un altercado en el pasado por la región del Sinaí. Deciden entonces cruzar a pie la frontera, por el borde entre Eliad y Taba, y después de pasar los complejos turísticos y dejar atrás el ruido de la playa, lentamente empiezan a notar la hostilidad del desierto. En esa época habían acabado de derrocar al presidente, y habían bastantes protestas y bastantes manifestaciones en Egipto. Entonces era un momento bastante pesado. Resulta que, bueno, leyendo noticias antes de ir a Egipto, leí sobre un ataque en el Sinaí a una base militar colombiana que hay en el Sinaí, y resulta que habían tomado a los soldados colombianos y los habían pues atacado con bombas, después los tomaron y los degollaron en el desierto, si no estoy mal. Entonces me asustó un poco, pero a la final como que ninguno de nosotros le paró mucha atención y dijimos, bueno, a lo mejor no pasamos por ahí. El viaje de Daniel no fue diferente al mismo viaje que una y otra vez se ha hecho por Egipto desde décadas atrás. Cruzó el Cairo, esta populosa metrópoli que alberga las pirámides de Giza y cuyo horizonte está vestido con cientos de minaretes. Pero lo que no se cuenta es que a pesar de ser turístico, la experiencia de recorrer un país en plena revolución volvió el viaje aún más complicado de lo que normalmente puede ser. Y es que Egipto tiene reglas y normas que, bien sean tiempos tranquilos o tensos, es mejor acatar para no pasar un mal rato. Nos dijeron que debíamos proteger a las mujeres. Nos pareció extraño pues que nos hubieran dado como esa recomendación, y nos decían que si entrábamos a un lugar las cogiéramos de la mano, porque si ellas andaban solas, como que las personas las podían ver mal, las podían agredir, las podían gritar solo porque estaban caminando en la calle solas. Y nos recomendaron que las mujeres debían estar tapadas el cabello y tener camisas de manga larga y pantalón largo. Entonces estábamos en un templo en el sur, y antes de entrar al templo pues entramos a una tienda. Yo entré con una amiga colombiana, y resulta que se me acercó el dueño y me dice, me gusta su esposa, ¿por qué no me la vende? Y yo le dije, no se la va a vender. Pues no le dije que no era mi esposa porque podía ser un problema más grande. Entonces me dijo, ¿por qué no me la vende? Le doy como 3 o 4 camellos, me dijo algo así. Yo le dije, no se la quiero vender, que no se la quiero vender. Y el tipo se fue enojando hasta que al final ya me iba como a pegar, y nos tocó como irnos corriendo de ahí porque se estaba armando como un problema ya grave. Bueno, pues estuvimos en las pirámides, que la verdad es bastante impresionante, pero no sé, creo que ese día no lo disfruté tan bien. La verdad, muy sucia la ciudad, mucha basura ahí alrededor de las pirámides. Y resulta que nos habían ofrecido un paquete para montar en camello. Entonces nos llevaban en camello hasta las pirámides, y a todos nos pareció como interesante. Entonces lo pagamos, lo negociamos, y pues me pesó mucho haber pagado por eso porque, no sé, era un camello bastante triste, se podría decir. Los camellos andan muy lento, y estos personajes que los alquilan les ponen una argolla en la nariz y los jalan para que caminen, porque de otra manera no caminan.
Entonces me dio pesar haber pagado para que le hiciera eso a algún camello. Atravesar el sur de este país está en el itinerario común de todo viajero. El Nilo ha servido de columna vertebral desde tiempos remotos, y en él se encuentran los más vistosos templos. Aswan, casi en el borde con Sudán, es uno de estos lugares que ningún turista se debe perder. Pero claro, estamos hablando de visitar un país durante una revolución, y Daniel fue abandonando la idea de un viaje placentero para simplemente estar en latente urgencia durante cada minuto. Un día estábamos en camino hacia el sur y teníamos un trayecto bastante largo que eran casi 26 o 27 horas en tren. Y hubo un momento en que pararon el tren durante casi 4 o 5 horas parado el tren. Y resultaba que más adelante había una especie de balacera, entonces nos tocó esperar bastante para poder seguir avanzando. Y lo más interesante, y por esta razón yo creo que no volvería a Egipto, es que el regreso fue bastante sufrido. Fue un regreso, ya estábamos cansados del viaje y empezamos un trayecto bastante largo. Eran, yo que sé, 30 horas en carro. Entonces le pagamos a un señor que conocimos en el viaje, pues un egipcio, y íbamos todos en una especie de camioneta, una especie de van. Y durante todo el camino pues seguíamos como a la expectativa de qué podría pasarnos. Como a mitad de camino, yo que sé, a 15 horas de haber empezó como cierta tormenta de arena y pues no se veía mucho adelante, pues como que no se veía nada. Y llegamos a un lugar donde nos hicieron detener. Al parecer era como el ejército egipcio y era una base militar. Nos dijeron, no, ¿ustedes tienen turistas? Entonces dijimos, sí, ustedes tienen que esperar acá. Entonces nos detuvieron, al lado de nosotros había un bus lleno de filipinos y nos hicieron esperar, pero no nos querían decir por qué no nos dejaban pasar. Después de mucho preguntar y de esperar, nos dijeron que como éramos turistas estábamos como en riesgo y que teníamos que esperar un tanque a que nos escoltara cierto tramo del camino, porque era bastante peligroso. Y había una especie de beduinos que eran, pues, que no toleran a los turistas, los matan, los violan, los roban, etc. Entonces nos dijeron, no, ustedes tienen que esperar a que llegue un tanque y los escolte. Entonces esperamos como 4 horas hasta que llegó un tanque y un carro blindado para escoltarnos todo el resto del camino. Entonces en ese momento como que todos caímos en cuenta como estamos en riesgo y podemos morir en cualquier momento. Entonces iba el carro blindado al frente, nosotros atrás, y más atrás iba el bus de filipinos y el tanque. Durante todo el trayecto no vimos nada, pues uno que otro carro que se cruzaba y una que otra persona caminando pues sobre la arena. Más adelante, como 3 horas de estarnos escoltando, se despidieron, dieron la vuelta y se regresaron. Entonces solo quedamos nuestro vehículo y el carro de filipinos, pues el bus lleno de filipinos. Poco a poco fuimos dejando el bus hasta que lo perdimos de vista. Y no sé si había llovido mucho, si era lo normal, pero el camino estaba totalmente lleno de arena. Entonces el cemento casi no se veía, entonces íbamos muy lento. En este punto del viaje, el ocio y el placer ya estaban en segundo plano. Todo pasó a ser una serie de casillas a marcar en el menor tiempo posible. La casilla del sur ya estaba marcada, y para ganarse algo de paz, o tal vez para celebrar la buena suerte que había tenido hasta ese momento, Daniel y su grupo deciden de una vez por todas salir de Egipto. Otras 3-4 horas de trayecto, cuando yo veo una bandera y me doy cuenta que es la bandera colombiana
Y yo en ese momento digo, bueno, ¿qué está haciendo una bandera colombiana acá en medio del desierto? ¿Por qué una bandera colombiana? Bueno, más adelante se va acercando un edificio bastante destruido y parece abandonado, y con una mancha bastante negra como de explosivo, y ahí fue donde todos caímos en cuenta de que estábamos en el lugar donde había sido el atentado, y estábamos, yo que sé, a 3 o 4, no, por ahí 3 semanas de haber ocurrido. Entonces dijimos, aquí hubo un atentado, aquí mataron a algunos integrantes del ejército colombiano y ya no estamos protegidos, estamos solos en medio de la nada, en medio del desierto. Teníamos como bastante miedo de morir. Entonces, no sé, todos nos pusimos bastante nerviosos, más de uno lloró, y el camino fue bastante extraño porque la persona que iba conduciendo, pues era un egipcio, le hacía luces a los carros que pasaban. Entonces de vez en cuando nos cruzábamos con alguna camioneta y le hacía luces, pero estábamos de día. Entonces me parecía muy extraña esa seña de por qué nuestro guía le está haciendo luces a otro carro en pleno día. Pues que fuera de noche uno dice, bueno, es para seguridad, cualquier cosa, pero de día haciéndole luces al otro. Entonces ya estábamos como bastante asustados y nos pues pasamos, yo qué sé, 4, 5, 6 carros durante el camino, pero estábamos muy asustados porque decíamos, bueno, uno de estos nos para y nos dispara, nos secuestra, cualquier cosa. Entonces estamos bastante asustados porque pienso que estamos en una zona bastante peligrosa. Daniel y sus amigos llegaron a su destino en Israel, y aunque estaban fuera de Egipto, el solo hecho de haber visitado este país en tan crudo momento siguió acarreando problemas, incluso en la salida misma de Israel, donde por pocos segundos casi pierde su vuelo de regreso a Colombia. No le diría a la gente que no vaya, pero pues la verdad no volvería a Egipto. Como que agradezco esa experiencia, como que me hizo reflexionar bastante sobre la vida, que hay gente que vive en peligro constante. Ser turista no es garantía para visitar un destino y que todo salga a la perfección. La realidad existe, es cambiante e involucra a todas las personas que están presentes en una ciudad en crisis o en un país en plena revolución. Daniel y sus amigos se dieron cuenta de esto a medida de que su viaje se tornaba en una secuencia de intranquilidades. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Postales Pod. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalespod.com. De parte de Ariel, Dan, Catherine y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.